gentamicina pre-cirugía y no tenés que seguir dando antibióticos. Si vos hiciste la cirugía limpia, estéril, con esa dosis de antibióticos más la higiene que vos tuviste, la antisepsia, debería estar. En cambio, cuando damos penicilina hay que darle, como ustedes saben, porque es dosis dependiente. Claro, es frecuencia dependiente. Sí, la respuesta es sí. Algunos colegas, yo me acuerdo cuando vino Wayne McIlwright, que es uno de los que hizo que hace artroscopía, fue la primera vez que yo escuché de esto. Yo antes no lo había escuchado. Estoy hablando del año 2000. Y me llamó la atención y bueno, lo investigué y ahí aprendí el tema de la concentración dependiente, de la gentamicina. Pero bueno, no hay que darlo durante la anestesia, por supuesto. Hay que darlo antes. Antes. Ya saben por qué, no durante la anestesia. Bueno, ahí está entrando la doctora, vamos a ver qué la vamos a recibir. Pero nosotros la pusimos después, me parece. Hola Mafe, hola Mafe, ¿cómo estás? Hola Puchito, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto recibirte acá con mi numeroso grupo de alumnos 2021. Qué Eh, bueno. sí, tengo un grupito muy lindo que por suerte la semana pasada nos pudimos ver. El año pasado mis alumnos no los conocí. Increíble. Pero este año, la semana pasada, tuvimos un práctico hermoso. Hicimos cirugía, hicimos ecografía, examen clínico, hicimos un asadazo ahí entre todos. Ay, qué rico. Así que estuvimos, nosotros, yo considero que vamos despidiendo el año, bueno, como son chicos de quinto año, cada clase para mí ahora es una despedida, así que así me lo tomo. Sí, total. Sí, yo este cuatrimestre también ya la facultad nos dijo que hiciéramos las clases presenciales. Entonces estoy con los chicos en las aulas, haciendo algunas prácticas. O Belu. ¿Ahora eras Belu? ¿Cómo te decían abuelo el otro día? Sí, Luz o Belu me dice. Belu, sí, es que ahora la imagen visual tengo. La pusieron después no sé, porque lo ideal es ponerla antes. Pero bueno, después, no durante la anestesia, pero sí después cuando el cabello se levante. Yo traté de desligarme un poco de todo ese tema y por ahí, bueno, tuvimos bastante lío la semana pasada. Éramos muchos, no estábamos organizados con los chicos que iban a hacer la anestesia, con mis compañeros de trabajo. Pero bueno, está bien, esos mecanismos, ¿no? Lo ideal es ponerlo antes. Lo ideal es ponerlo antes. Bien, ¿alguna duda más sobre la gentamicina? Si arrancamos con la doctora Mafe y la presento, bueno, ustedes la conocen, pero le voy a hacer una presentación nuevamente. ¿No? Bueno, voy a grabar antes que nada, voy a poner a grabar esta conferencia. La conocimos el año pasado, nos dio una clase de anatomía con Pancho. Ah, excelente, bueno. Bueno, Mafe, entonces mis alumnos te conocen todos. Igual, la voy a presentar ahora como mi colega, mi amiga y mi compañera de aventuras. Hola. No, es al profe, por ahí se le Ah, desconecta a veces. dije, oh, por Dios. Me fui un Ahí ratito de está. Wi-Fi, ahí volví. Bueno,
Bueno, buenos días para todos. Puchito, Acá muy discúlpame feliz. que te interrumpa, es que Sí, Andrés Felipe Valencia, el veterinario aquí de Colombia, sí, me pide que si puede ingresar a la clase. Andrés sí, Felipe Valencia, sí, por favor. Yo tengo totalmente abiertas mis clases. Claro que sí. dale. Andrés, gran amigo. ¿Le pasaste el link? ¿Se lo paso? Sí, ya se lo pasé. Bueno, excelente, excelente, qué bueno. Bueno, muy bien. Somos internacionales totalmente. Bueno, voy a presentar a mi amiga Mafe, compañera de estas aventuras virtuales, lo cual nos ha ido muy bien y yo creo que a mí me cambió la vida, lo que fue el año pasado el ciclo de charlas equinos. Bueno, fue Mafe el corazón de eso y yo fui la aorta. ¿M? Se me acaba de ocurrir esa. eh, Porque nos hicimos muy conocidos, más que nada por coordinar, también por dar clases, después nos han dado unos posgrados en Chile y un par de charlas en todos lados, y ha sido como soñado lo que pasó. Entonces yo tengo el honor hoy de presentarles a mi amiga Mafe, que ya di una clase para ella la semana pasada y me hizo una presentación hermosa, tiene una muy buena forma de hablar, a mí me cuesta un poquito, pero no importa. Es un honor inmenso de tener a la doctora María Fernanda Torres, docente, investigadora, anatomista, clínica y todo lo que un docente tiene que tener. Igual yo estoy orgulloso de tenerla como amiga y agradezco al universo y a Dios que pasó lo que pasó y bueno, unimos fuerzas y acá estamos. Hoy la vamos a aprovechar en su clase, querida María Fernanda Torres, con mis alumnos de quinto año de la Universidad Massa 2021. Ay, Puchito, muchas gracias. Yo me encuentro en este momento en la facultad y justo a las 7 de la mañana ponen el himno nacional y ponen el himno de Bogotá y ponen el himno de la universidad. Entonces, por eso se oye un poco ahí el eco de estos himnos. Bueno, yo les agradezco mucho, especialmente a Pucho, la oportunidad que me da de estar hoy acá con ustedes. Una de las cosas que yo creo que definitivamente, además de todo lo que mencionó Pucho, que nos dejó esta pandemia, de las cosas realmente positivas es ver la forma en que de pronto antes sucedía, pero no le dábamos tanta importancia, que podíamos acortar distancias a través del WhatsApp o de, bueno, de cualquier medio, digámoslo así, tecnológico, pero definitivamente esto cambió mucho la posibilidad de contar con diferentes personas, digamos, en diferentes temas y poder hacer muchas cosas que tal vez antes no se había podido considerar. Así que bueno, espero que para ustedes este tiempo sea súper provechoso. En la medida que quieran y tengan preguntas, vamos a irlas haciendo. Yo voy a compartirles mi pantalla. Fundamentalmente lo que voy a hacer es, eh, digamos, usar mi computador como un tablero, ¿sí? Para hablar de un proceso maravilloso. A mí creo que es una de las cosas que más me encanta es este tema que les voy a compartir y tiene que ver con la enfermedad articular degenerativa. Vamos a abrir esta aplicación por acá. Listo. Me confirma, ahí se está viendo en blanco, supongo, ¿sí? Sí, Mafe, se ve muy bien. Sí, Perfecto. dale. Entonces, les decía yo hace un ratito que la idea de esta mañana es abordar el tema de la enfermedad articular degenerativa. Y para hablar de enfermedad articular degenerativa, bueno, hago una salvedad pequeñita y es que Pucho dibuja demasiado bien, así que mis dibujos van a ser como algo dummy, mucho más sencillos, mucho más, digamos, básicos. Ustedes deben estar acostumbrados a dibujos bastante magistrales. Cuando yo le digo a mis estudiantes o vamos a hacer esta clase, algo con lo que yo inicio es decirles que definitivamente, y tal vez con Pucho lo han trabajado, el sistema musculoesquelético es por demás, creería yo, uno de los sistemas más afectados en la especie equina.
Yo creo que dentro de la casuística en campo inclusive puede ser el más solicitado por parte de los propietarios al servicio veterinario. En las clínicas seguramente las situaciones del cólico y tal vez otro tipo de situaciones pues tendrán más casuística. Pero definitivamente las claudicaciones siempre van a tener un rubro muy importante dentro de la casuística. Y cuando nosotros hablamos de específicamente de cojeras, de claudicaciones, tenemos que considerar que la enfermedad articular degenerativa ocupa dentro de esa casuística por lo menos el 60 al 70% de las situaciones con las que nos podamos encontrar. Por lo tanto, es una enfermedad a la que tenemos que darle una consideración especial, ¿sí? Porque prácticamente aquí decimos en Colombia, digamos, hay un refrán que decimos es pan de cada día, ¿sí? Todos los días nosotros nos estamos enfrentando a pacientes que tienen esta enfermedad. Ahora, el paso a seguir para entenderla, digámoslo así, ustedes de pronto habrán estado familiarizados con términos como artritis, artrosis, osteoartrosis, artropatías. Todos estos, digamos, términos son parte de lo que es el proceso de la enfermedad articular. Y de hecho, acuérdame, Pucho, si quieres, al final yo tengo el libro de McIlwright de Joint Disease in the Horse, o no sé si tú lo tengas, y se los comparto porque pues hay todo un tratado de la enfermedad articular, ¿no? De lo importante que es este tema. Es así que entonces lo primero que vamos a decir es que este es un proceso que sucede en articulaciones sinoviales, ¿sí? Digamos que por lo general no es un proceso que suceda en otro tipo de articulaciones, sino que una de las características principales es que es un proceso que sucede en articulaciones de tipo sinovial. Vamos a ir describiendo paso a paso cómo está compuesta una articulación sinovial. A nosotros, pues hace muchos años, yo no sé, Puchito, hace cuántos años vio anatomía en la facu cuando era estudiante, yo hace, no sé, más de 20. 1990, 25 años. No, 20, no, 31. 31. Estabas robando años. Entonces, en esa época nos hablaban de articulaciones diartrodiales, ¿sí? Articulaciones que se clasificaban, digámoslo así, según su rango de movimiento, según si las articulaciones eran gínglimas, por cóndilos, por trócleas, ¿sí? Digamos que básicamente de un tiempo para acá lo que se ha acuñado es hablar de articulaciones de tipo sinovial, ¿sí? ¿Y qué característica tiene o qué características anatómicas en general tienen las articulaciones sinoviales? Si nosotros vamos a hacer, digámoslo así, un recorrido por estas articulaciones, mínimo una, pues voy a poner un ejemplo muy general, ¿no es cierto? Y como les digo, yo dibujo muy sencillo, pero vamos a ver cómo está conformada una articulación sinovial, ¿sí? Entonces, una articulación sinovial mínimo, digamos, tiene dos superficies articulares. O sea, como mínimo, una articulación tiene que tener dos superficies. Una superficie y otra superficie. ¿Listo? Mínimo tiene que tener dos superficies. ¿Qué otras cosas vamos a reconocer nosotros aquí en esta, digamos, articulación? El hueso que está en esta región de cada una de las superficies articulares es uno de los componentes más importantes de estas articulaciones sinoviales. Y el hueso que está aquí en esta región, como les digo, que hace parte de ambas superficies articulares, es un hueso que nosotros vamos a llamar hueso subcondral, ¿sí? Porque obviamente está relacionado o ligado con otra estructura que es muy, muy importante en estas articulaciones, que es el cartílago articular. ¿Sí? Entonces aquí a estas superficies las está recubriendo cartílago articular. El cartílago, vamos a ver más adelante también características específicas de ese cartílago. Entonces aquí tenemos cartílago articular, ¿sí? Que está recubriendo ahí estas superficies. Otra característica importante de estas articulaciones es la presencia de una membrana sinovial, ¿sí? Una membrana sinovial. Y esa membrana, bueno, pongamos aquí, para ir como poniendo los nombres, el cartílago articular,
la membrana sinovial y ahí hay unas células en esa membrana sinovial, ¿sí? Que vamos a ver más adelante más detalladamente lo que por encimita les voy a contar, que producen un líquido que se llama el líquido sinovial. Y ese líquido sinovial se encuentra dentro de este espacio que vamos a denominar la cavidad articular. ¿Sí? Aquí adentro hay líquido sinovial dentro del espacio de la articulación que nosotros vamos a denominar cavidad articular. ¿Sí? El líquido sinovial dentro de la cavidad articular. Otra porción muy importante de esta articulación es la cápsula articular, muy relacionada aquí con la membrana sinovial. Entonces, la cápsula articular, acá, en esta región, cápsula articular, ¿sí? Y otras estructuras que están también muy relacionadas con las articulaciones, que algunas son extracapsulares, bueno, algunos son extracapsulares, otros pueden ser intracavitarios, son los ligamentos. Entonces, generalmente las articulaciones en los miembros fundamentalmente cuentan con ligamentos colaterales, ¿cierto? Que aquí serían, estos estarían extracavitarios o extracapsulares, ligamentos colaterales. Pero como les decía, también hay algunas articulaciones donde hay ligamentos que están allá metidos en esa cavidad articular. Bajo esta condición que nosotros acabamos de dibujar, bueno, que yo acabé de dibujar, de cuáles son los componentes o cómo está compuesta fundamentalmente una articulación de tipo sinovial, podemos pensar, como le digo yo a mis estudiantes, de generalmente uno piensa, bueno, las articulaciones de los miembros, ustedes seguramente con Pucho ya han visto varias, las articulaciones que conforman el tarso, el carpo, las interfalángicas, las metacarpofalángicas o metatarsofalangicas. Podemos pensar, si vamos un poco más arriba, el codo, el hombro, podemos pensar en la rodilla, podemos pensar en la articulación coxofemoral, pero también algo en lo que yo insisto, y tal vez me imagino yo también que con Pucho lo han visto, lo han trabajado, es el hecho de que cuando nosotros pensamos en una claudicación, ¿sí? Nosotros tenemos que desligarnos un poco de que las claudicaciones solamente tienen origen en los miembros, ¿sí? Que hay regiones como el cuello, el dorso, la pelvis, que pueden llegar a tener situaciones también, digamos, de dolor que generan claudicación. Y aquí también tenemos articulaciones sinoviales. Las articulaciones de las facetas, por ejemplo, ¿no es cierto? Facetas cervicales. Si yo tengo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Una faceta articular cervical más o menos tiene esta forma y tiene, digamos, las mismas características, ¿sí? Si yo tengo una vértebra lumbar, donde tiene una articulación facetaria con la siguiente vértebra lumbar, todas estas articulaciones tienen las mismas características, ¿sí? O sea, son articulaciones sinoviales. Por lo tanto, nosotros vamos a ver procesos, digamos, fisiopatológicos en relación a la enfermedad articular degenerativa, no solo en articulaciones relacionadas con los miembros, sino también en articulaciones relacionadas con la región del cuello y con la región del dorso, ¿sí? Articulaciones facetarias que están uniendo ahí las vértebras, ¿ok? Entonces, ya sabiendo, digamos, por lo menos de manera general, nosotros vamos a ir como introduciéndonos dentro de esta articulación, dentro de sus partes, dentro de sus componentes, para realmente saber qué hace esta articulación y luego explicar el proceso fisiopatológico. Entonces, en la descripción que vamos a hacer, digamos, un poco más detallada, algo que debemos mencionar es lo siguiente. Si yo tengo la cápsula articular, vamos a dibujarla, digamos, un poquitito más grande, ¿sí? Y decíamos que tenemos también la membrana sinovial, ¿ok? Esa membrana sinovial está compuesta por unas células que se llaman los sinoviocitos, ¿sí? Tiene unas células que se llaman los sinoviocitos.
Esos sinoviocitos se clasifican en diferentes, digámoslo así, como nomenclaturas. Hay sinoviocitos A, sinoviocitos B, sinoviocitos C. Pero digamos que parte de la función principal de estos sinoviocitos es hacer un filtrado del plasma, ¿sí? Porque resulta que entre la cápsula y la membrana sinovial, pues hay vasos sanguíneos acá, ¿sí? Entre la cápsula y la membrana sinovial hay vasos sanguíneos. Entonces por ahí va corriendo sangre, van corriendo células, normal, todo lo que circula por la sangre. Entonces esos sinoviocitos se encargan de hacer aquí un filtrado del plasma, ¿cierto? Y a este filtrado del plasma, ¿sí? Ellos le dan el aporte de los siguientes componentes. Le dan aporte, vamos a ponerlo como en este color, de algo que se llama el ácido hialurónico y otro componente que se llaman los glucosaminoglicanos, ¿sí? Que están en unos agregados que ya los vamos a explicar un poquito más detalladamente, ¿sí? Estos son glucosaminoglicanos. Estos glucosaminoglicanos en el caballo fundamentalmente son el condroitin sulfato y el queratan sulfato. Son esos dos fundamentalmente, el condroitin sulfato y el queratan sulfato, ¿sí? Y estos, a su vez, tienen un esqueleto proteico en el centro, ¿sí? Generalmente no están tan sueltos, sino que están organizados en un esqueleto proteico. Por lo tanto, a todo este complejo, ¿sí?, que acabamos de dibujar ahí, se le llama un proteoglicano. Y este proteoglicano en los caballos recibe el nombre de, o estos proteoglicanos reciben el nombre de agrecanes, ¿sí? Entonces, tenemos generalmente que los sinoviocitos hacen un filtrado del plasma y así es, lo que estamos viendo acá es cómo se produce el líquido sinovial, ¿sí? Entonces, los sinoviocitos específicamente esos proteoglicanos reciben el nombre de agrecanes, ¿sí? Básicamente es eso. Estos componentes, ¿sí?, que nosotros vemos que los sinoviocitos aportan a ese líquido, le dan al líquido sinovial una característica o unas características muy especiales, dentro de las cuales la que es más importante es la viscoelasticidad. La viscoelasticidad. Si ustedes han tenido la oportunidad de pronto de hacer algún ejercicio con pucho de artrocentesis y han podido ver líquido sinovial, habrán podido ver que el líquido sinovial es muy viscoso, esa es la palabra. De hecho, hay una prueba física en el líquido sinovial que uno lo toma entre los dedos, ¿cierto? Y empieza como a estirarlo. Entonces, lo ideal es que sea un líquido lo suficientemente viscoso como para que la columna, digámoslo así, de moquito del líquido sinovial se estire de 5 a 7 centímetros por lo menos. Entonces, es muy importante esa característica. ¿Por qué? Porque las articulaciones todo el tiempo están recibiendo impactos y están transfiriendo fuerza. Entonces, parte de su función principal es la amortiguación y la transmisión de vectores de fuerza, ¿sí? La fuerza con la que el caballo pisa seguramente no es la misma fuerza que llega a articulaciones, digamos, más proximales. Entonces, este líquido sinovial favorece, ¿no es cierto?, el contacto de las superficies articulares, el roce del cartílago articular, para, asimismo, facilitar el trabajo de la articulación. Y otra función muy importante que cumple el líquido sinovial es la nutrición del cartílago articular, porque resulta que el cartílago articular es avascular, y al ser avascular, su nutrición depende completamente de un líquido sinovial pues de muy buena calidad, ¿sí? Un líquido sinovial que tenga una viscoelasticidad, suficiente cantidad de ácido hialurónico, glucosaminoglicanos, etcétera, etcétera. Eso con respecto entonces a la membrana sinovial, a las células que componen esta membrana, y de hecho esta membrana sinovial también tiene unas, digamos, estas células dentro de la membrana sinovial
se organizan también como en vellosidades, ¿sí? Hay vellosidades sinoviales. No es una membrana totalmente plana, sino que hay algunas vellosidades que inclusive, si de pronto no nos da el tiempo, hoy lo podemos hacer en la siguiente clase, ver imágenes de ecografía donde uno ve la hipertrofia de vellosidades sinoviales en estas articulaciones enfermas, ¿sí? Porque esas vellosidades empiezan como a aumentar su tamaño. Entonces, esas son características, digamos, generales de la membrana sinovial. Siguiendo con los componentes de la articulación sinovial, hablamos de otro muy, muy importante que se llama el cartílago articular. Entonces, yo voy a pintar de cartílago aquí un poco más grande, digámoslo así, un bloque de cartílago. El cartílago articular que recubre las superficies articulares pues va a ser totalmente diferente según la articulación que estemos hablando. El grosor, por ejemplo, que pueda tener el cartílago de la tróclea femoral versus el cartílago que puede tener cubierta la superficie articular del hueso navicular. Son cartílagos de diferente tamaño, de diferente forma, de diferente grosor, ¿no es cierto? O sea, dependiendo de la forma del hueso, pues igual se adquiere la forma del cartílago. Lo que no cambia dentro del cartílago es que siempre vamos a reconocer dentro de él 4 capas, ¿sí? Vamos a reconocer la más externa, se llama la capa tangencial. Luego sigue una capa intermedia. Luego sigue una capa radiada. Y luego sigue una capa calcificada, ¿sí? Entonces, de lo más profundo a lo más superficial, estas son las capas. La más externa es la tangencial, luego viene la intermedia, luego la radiada y luego la calcificada. Que esta calcificada finalmente, ¿con quién estaría en contacto? Con el hueso subcondral, ¿cierto? Que digamos, marquémoslo aquí abajito en esta región, ¿sí? Nuestro hueso subcondral. El cartílago articular, en todas sus capas, lo que cambia, digamos, es la disposición. Tiene unas células que obviamente son como su unidad funcional y estructural. Y esas células se llaman los condrocitos, ¿sí? Entonces, los condrocitos en la capa tangencial generalmente pues están dispuestos en forma tangencial, ¿no? En forma lineal tangencial. Están todos organizados como en esta posición, ¿sí? En la capa intermedia hay condrocitos organizados en forma tangencial y otros están organizados en forma radiada. Unos van en forma tangencial, otros van en forma como de columnas, que se llama columnar o radiada. En la capa radiada solamente están en estas disposiciones, como en forma columnar, digámoslo así, y en la capa calcificada pues hay formas sueltas, inmaduras de condrocitos. Sí, son formas, digamos, como de transición de los condrocitos. Este cartílago, entonces, fundamentalmente, pues, en todas sus capas tiene muchos condrocitos. Ahora, tenemos que tener en cuenta, ya habíamos mencionado que el cartílago articular es avascular, ¿sí? Y otra cosa es que prácticamente no tiene agua. O sea, el cartílago articular es 95% componentes, digámoslo así, de tipo sólido y solamente por ahí un 5% de agua. Todo este 95%, ¿sí? Además de que pues están los condrocitos, ¿a qué más corresponde? Corresponde a una cosa que se llama la matriz extracelular. Matriz extracelular del cartílago articular. ¿Quién produce esa matriz extracelular? Los propios condrocitos, ¿sí? Los propios condrocitos producen esa matriz extracelular. Yo le digo a mis estudiantes que los condrocitos es como si se fabricaran una armadura a su alrededor, ¿sí? Como si los condrocitos agarraran, pues obviamente producen esta matriz extracelular a su alrededor como un campo de protección a su alrededor. Por lo tanto, digamos, todo lo que rodea a los condrocitos, ¿no es cierto? En el cartílago articular todo esto es matriz extracelular. Y es una matriz extracelular fabricada por los mismos condrocitos, ¿sí? Todo por aquí, alrededor de los condrocitos, ellos fabrican
una matriz extracelular. Esa matriz extracelular que ellos fabrican, ya vamos a ver de qué está compuesta. Esa matriz extracelular fundamentalmente está compuesta de la siguiente manera. Tenemos de nuevo aquí un cartílago, ¿sí? Un pedazo de cartílago. Algunos condrocitos vamos a pintar por ahí sueltitos, ¿sí? Entonces, ¿qué contiene esa matriz extracelular? Esa matriz extracelular contiene fibras, digamos, un componente muy importante son fibras de colágeno, ¿sí? Los condrocitos en su matriz extracelular producen muchas fibras de colágeno, específicamente es colágeno tipo 2, ¿sí? Colágeno tipo 2. ¿Qué otra cosa producen estos condrocitos en su matriz extracelular? Ácido hialurónico. Cadenas de ácido hialurónico que van íntimamente relacionadas con las fibras colágenas. Entonces, en la matriz extracelular tenemos también ácido hialurónico, ¿sí? Y otra cosa muy importante que hay aquí son agrecanes. ¿Se acuerdan que hablamos hace un ratico de lo que era un agrecán? Que era un esqueleto, ¿no es cierto?, de proteína, un esqueleto proteico que organiza a los glucosaminoglicanos. Y recordemos que los principales glucosaminoglicanos en el caballo son el condroitinsulfato y el queratansulfato. ¿Sí? El condroitinsulfato y el queratansulfato. Entonces tenemos agrecanes. ¿Sí? Entonces los principales componentes que tiene esa matriz extracelular del cartílago es colágeno tipo 2, el ácido hialurónico y los agrecanes. ¿Sí? Esos agrecanes de hecho tienen, digamos, una disposición como en espiral que también ayuda a favorecer la capacidad de amortiguación que tiene ese cartílago articular. Hasta este punto tratamos, digamos, ya de llegar como a lo más íntimo de una articulación sinovial, ¿sí? A lo que es, por llamarlo de alguna manera, lo más, sí, realmente profundo dentro de los tejidos que conforman esta articulación. De pronto, valdría la pena que mencionemos aquí que en el hueso subcondral que estaría por aquí abajo, ¿no es cierto?, en esta región, pues como en cualquier hueso nosotros tenemos células tipo osteoblastos y osteoclastos. Generalmente el equilibrio entre estas dos células, entre los osteoblastos que generan huesito y los osteoclastos que hacen remoción de huesito, ¿sí? Hay un equilibrio perfecto en un proceso que se llama la resorción ósea. ¿Sí? Los huesos continuamente se están como remodelando, ¿sí? Los huesos continuamente están, digámoslo así, transformándose de acuerdo al tipo de carga que nosotros ejercemos sobre ellos. Ustedes, por ejemplo, que tienen tantos caballos de carreras y tal vez, no sé si con Pucho o en algún momento lo han visto, una de las características de la cortical dorsal del gran metacarpiano en los caballos de carreras es que se va volviendo mucho más gruesa en la medida en que el caballo se entrena mucho más. ¿Y eso por qué sucede? Porque obviamente es una zona de altísima carga. Entonces la lectura que hacen obviamente los osteoblastos de esa carga es depositar más hueso en las regiones donde más carga existe y la cortical palmar de pronto es mucho más delgada porque no necesita tanta fuerza, digamos, de resistencia. Entonces hay un equilibrio constante entre estas células en el hueso gracias al proceso que se denomina resorción ósea, ¿sí? Nosotros, inclusive el esqueleto que tenemos ahorita, probablemente en 10 años es otro completamente diferente. Él se va transformando y se van haciendo diferentes procesos, digámoslo así, dentro de los huesos. Ya teniendo, creo yo, muy claro cómo está conformada una articulación sinovial, llámese una faceta cervical o una faceta lumbar o una coxofemoral o una femorotibial lateral, como la querramos llamar, ¿sí? Vamos entonces ahora sí a entrar en materia de la explicación de cómo sucede el proceso articular degenerativo, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es tratar de unir o poner, digamos, en el tablero
todos los elementos que acabamos de mencionar para ver cómo empieza todo este proceso, ¿sí? Nosotros hablamos de un tejido, digamos que el más externo, sin contar a los ligamentos. Voy a darle un poquito la vuelta a la articulación y vamos a pintar aquí el más externo, dijimos era la cápsula articular, ¿sí? Está la cápsula por aquí afuerita. Como yo les decía, mis dibujos son mucho más sencillos. Tenemos a nuestra imprescindible membrana sinovial y les mencioné hace un ratito, bueno, ahí ya sabemos que están los sinoviocitos aquí y ya sabemos qué hacen esas celulitas. Solamente estamos es como pintando toda la articulación en un solo plano, digámoslo así, y mencionamos que aquí hay vasos sanguíneos, ¿cierto? Entre la cápsula y la membrana sinovial hay vasos sanguíneos. Y dentro de esos vasos sanguíneos voy a poner a propósito algunas células que circulan por esos vasos sanguíneos que todos conocen bien, que son los neutrófilos, ¿sí? Por aquí hay celulitas blancas tipo neutrófilos, hay también monocitos o macrófagos por aquí, circulando en esos vasos sanguíneos. Tenemos entonces aquí todo el espacio de la cavidad articular donde hay líquido sinovial, ¿sí? Digamos que todas esas onditas hacen referencia a ese líquido sinovial. Habíamos mencionado que aquí hay ácido hialurónico, porque estas sinoviocitos le dan ese aporte a ese filtrado del plasma, y que tenemos aquí agrecanes, o sea, glucosaminoglicanos en agregados de proteoglicanos. Entonces tenemos aquí nuestros glucosaminoglicanos organizaditos, ¿sí? Viene a continuación el cartílago articular, ¿sí? Con sus condrocitos. Vamos a pintar solo algunos aislados. Mencionamos aquí fibras de colágeno tipo 2, fibras de colágeno tipo 2, que están muy relacionadas con el ácido hialurónico, están siempre muy ligadas unas con otras. Y tenemos aquí también nuestros agrecanes, ¿sí? Muy ligados tanto al colágeno como al ácido hialurónico. Están nuestros agrecanes ahí. Aquí tenemos bastantes agrecanes. Y nuestro bien ponderado hueso subcondral en esta región acá abajo. Nuestro hueso subcondral. En toda esta región, listo. Porque el cartílago articular pues lo está cubriendo. Perfecto. Vamos a poner aquí, no sé si aquí hace muchos años había un programa donde le enseñaban a los chicos, digamos, vocabulario nuevo, ¿no? Cada semana el programa decía algo así como la palabra misteriosa de hoy es. Entonces sacaban la palabra y se la explicaban a los chicos con marionetas y cosas de esas. Entonces, para nosotros, nuestra palabra misteriosa del día de hoy es la palabra fatiga. Ahora, obviamente, la fatiga podemos tener diferentes conceptos, ¿no? Fatiga cuando nosotros mismos nos sentimos fatigados de un día de muchas clases o de mucho trabajo o lo que sea, o porque hicimos, por ejemplo, mucho ejercicio y estamos fatigados, o sea, pueden darle ustedes la connotación que quieran. Ahora, como estamos hablando de un proceso fisiopatológico y que ya vamos a ver que empieza a suceder a nivel local en los tejidos, la fatiga tenemos que definirla como un déficit de energía, ¿sí? Déficit de energía, entendiendo que obviamente para todas estas células la principal fuente energética se llama el ATP, el adenosín trifosfato. Seguramente ya hace algunos, no sé, años, tal vez ustedes en la facultad, vieron o tuvieron clases de bioquímica. Y en estas clases seguramente les explicaron todos estos procesos de la producción del ATP. Aquí solo vamos a mencionar algunas cosas para
entender lo que sucede aquí. Entonces, fatiga significa un déficit energético. Y ese déficit energético, ¿a qué tipo de energía me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al ATP, ¿sí? Ahora, para simplemente hacer dos aclaraciones importantes, como les decía yo, este ATP tiene muchas vías de producción. Aquí solo vamos a mencionar dos, porque sabemos que uno de los sustratos principales es la glucosa para obtener este ATP. Y este ATP se puede obtener por vía aeróbica o por vía anaerobia, ¿sí? Si esto se hace por vía aeróbica, esto tiene que entrar a ciclo de Krebs en la mitocondria, ¿cierto? Toda la cadena de respiración, de fosforilación oxidativa, toda la cadena de transporte de electrones, y digamos que cada molécula de glucosa que entra aquí al ciclo puede llegar a generar de 36 a 39 ATPs. Ahora, es una vía muy eficiente, pero definitivamente requiere la presencia del oxígeno, ¿sí? Para que sea eficiente tiene que haber oxígeno. Cuando no hay oxígeno, la que, digámoslo así, trata de suplir las demandas del ATP es la vía anaeróbica. Ahora, el tema es que por la vía anaeróbica, la glucosa, bueno, se transforma en piruvato y de piruvato en ácido láctico, lactato, ¿sí? Y ese ácido láctico per se, digamos, no es tanto el problema porque hay sistemas buffer que lo amortiguan. Pero cuando viene toda la amortiguación por parte de los sistemas bicarbonato de la célula, se generan muchos hidrogeniones. Hay una liberación muy importante de hidrogeniones. Si se liberan muchos hidrogeniones, ¿qué va a pasar con el pH? Que va a disminuir mucho. Recuerden que a mayor potencial de hidrogeniones, el pH se vuelve más ácido. Y los pHs más ácidos están por debajo de 7. Por eso digo que el pH disminuye, pero tenemos que entender que lo que pasa es que hay un aumento en la concentración de hidrogeniones. Entonces, los metabolismos anaerobios, como gran consecuencia, que nos van a producir un estado de acidez. Y ese estado de acidez significa que hay muchos hidrogeniones en el ambiente, ¿sí? ¿Por qué hago, digámoslo así, esta explicación previa? Porque en el aparato locomotor, todos los tejidos, ¿sí? Digámoslo así, en consecuencia a que los caballos siempre, digámoslo así, van a ser atletas o van a tener una función zootécnica principal como atletas de carreras, de polo, de salto, la disciplina que ustedes quieran, pues todos estos tejidos van a entrar en situaciones de fatiga. Y cuando específicamente en la articulación la situación de fatiga es muy grave, esa fatiga inmediatamente, ¿qué va a generar? Esa fatiga inmediatamente va a generar un proceso inflamatorio hacia dos tejidos muy importantes de la articulación, la cápsula y la membrana sinovial, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener, pues por ponerle nombre a esto, capsulitis, vamos a tener capsulitis, ¿cómo ver esto? Ahí, ya. Capsulitis y sinovitis, ¿sí? Las situaciones de fatiga en las células, en los fibroblastos de la cápsula, en los sinoviocitos de la membrana sinovial, va a inducir la activación, digámoslo así, de un proceso inflamatorio, ¿sí? Y al inducirse un proceso inflamatorio, pues obviamente tenemos, digamos, la palabra para describirlo es capsulitis y sinovitis, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la cápsula y la membrana sinovial se inflaman? A nosotros seguramente también nos explicaron hace tiempo que cuando los tejidos sufren un proceso inflamatorio hay como 4 puntos cardinales en la inflamación: el rubor, la tumefacción, el tumor, el dolor, ¿sí? Pero digamos que dentro de estos procesos de la inflamación, una de las cosas más importantes pues es que aumenta de tamaño. Nosotros recibimos un golpe muy fuerte, inmediatamente ¿qué pasa? Pues viene un proceso inflamatorio. Entonces, si fue la mano, se nos aumenta de tamaño, bueno, donde haya sido el golpe. Si nosotros nos fijamos bien en este dibujo, como les digo, muy sencillo, entre la cápsula y la membrana sinovial hay vasos sanguíneos. Eso significa que si la cápsula se inflama y la membrana sinovial se inflama, empiezan a hacer, digámoslo así, presión hacia esos vasos. Y si empieza a haber opresión, ¿no es cierto?, o compresión contra esos vasos, inmediatamente
el flujo sanguíneo, ¿qué va a pasar? Que va a empezar a disminuir ese flujo sanguíneo. Y si nosotros tenemos disminución en el flujo sanguíneo, otra de las cosas que va a disminuir es el oxígeno, ¿sí? Otra de las cosas que va a disminuir es el oxígeno. Si el oxígeno disminuye, ya sabemos qué pasa aquí en las células cuando hay demanda de ATP. En la medida en que tengamos vasos ahí afectados por una cápsula y por una membrana sinovial inflamada, vamos a tener un déficit de oxígeno. Y en la medida en que tenemos este déficit de oxígeno, lamentablemente los metabolismos encargados de la producción del ATP, como este, pues no van a funcionar. El que se va a activar más es el anaerobio, con la consecuente producción de muchos hidrogeniones. ¿Sí? Aparte que en estas células, ustedes ya debieron haber visto también hace tiempo en alguna de sus materias, hay un proceso de activación en las membranas celulares del ácido araquidónico, la activación de la cascada del ácido araquidónico. Acuérdense que de aquí se deriva, ¿sí? La producción de prostaglandinas, de tromboxanos, de leucotrienos, la vía de las ciclooxigenasas, que específicamente la vía de las COX-2 es la que nos produce todas estas prostaglandinas y citoquinas proinflamatorias. ¿Mm? Entonces, teniendo este proceso ya de inflamatorio activo inducido por la fatiga, las células específicamente de la membrana sinovial más que ninguna otras y las células blancas que van a empezar a hacer, van a empezar a hacer una producción masiva, ¿sí? Por parte de células blancas y por parte de estos sinoviocitos inflamados, va a empezar una producción masiva de citoquinas proinflamatorias y esas principales son la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. La interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas dos citoquinas juegan un papel muy importante en el proceso fisiopatológico. Es como si hubiese un ejército con dos comandantes principales, que son ellas dos, encargadas de dirigir diferentes frentes dentro de ese ejército que tienen como única función destruir el equilibrio de la articulación. ¿Sí? La interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es, como les digo, este par de citoquinas, además de obviamente todo lo que viene de la cascada de las ciclooxigenasas, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, ¿no es cierto? Este par de citoquinas empiezan a, como les decía yo, a agrupar diferentes proteinasas, ¿sí? Y a dirigir, digamos, un proceso destructor dentro de la articulación. Yo lo que voy a hacer, porque obviamente este tablero no nos va a dar todo el espacio necesario, inicialmente lo que voy a hacer es poner, digámoslo así, unas letras, ¿sí? De los diferentes grupos de citoquinas proinflamatorias, voy borrando y letra por letra voy explicando ese grupo de proteinasas específicamente qué hace, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner, digamos, la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, E, F, la letra G y la letra H, ¿sí? ¿Por qué pongo estas letras? Porque como no puedo saturar el tablero de tantas cosas y para ir explicando el proceso en un paso a paso, ¿sí? Voy a nombrar simplemente por darle en este momento una categorización, no es porque tengan estas letras, sino que las letras me van a facilitar la explicación, ¿sí? Porque es un proceso un poquito medio denso. Entonces, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa organizan diferentes grupos de proteinasas, ¿sí? Esos grupos de proteinasas, yo en este momento les he puesto una letra simplemente para explicárselos a ustedes. Obviamente tengo que borrar el tablero y letra por letra vamos a ir explicando cada grupo y qué es lo que hace. ¿Mm? Entonces, aquí, perdónenme un segundito, que quiero reiniciar acá algo del programa.
porque, ay, acá, listo. Tenemos este color aquí. Listo. Entonces acá vamos a colocar primero dos letras. La letra A y la letra B. A la letra A ver, vamos a... Este grupo en este grupo están las proenzimas de metaloproteinasas. Proenzimas de metaloproteinasas. Y en esta letra B tenemos a las proteinasas serinas. Y esas proteinasas serinas son el factor activador del plasminógeno. Ese es uno que le pueden poner FAP y la otra se llama la uroquinasa, que la vamos a nombrar así. ¿Listo? Empezamos por ese par de grupos de proteinasas, ¿sí? En este grupo de proteinasas tenemos entonces proenzimas de metaloproteinasas y proteinasas serinas. La función principal de estas dos, ¿sí?, es activar estas proenzimas en metaloproteinasas activas. En metaloproteinasas activas, ¿sí? Entonces, el factor activador del plasminógeno y la uroquinasa activan a las proenzimas de las metaloproteinasas en metaloproteinasas activas. A las metaloproteinasas se les tiene una nomenclatura como en números. Aquí vamos a mencionar la 1, la 2, la 3, la 8, la 9, la 12 y la 13. ¿Sí? Son como 250 y algo o más. Pero digamos que las más importantes en este proceso son esas. Específicamente la 1, la 2, la 9 y la 12 tienen actividad colagenasa. ¿Ok? Y la número 3, la número 8 y la número 13 destruyen glucosaminoglicanos. ¿Listo? La 3, la 8 y la 13 destruyen glucosaminoglicanos. Puchito, ¿tú me regalas unos 8 minutos que me están necesitando en la clínica? ¿Ya estoy con ustedes? Sí, dale, te tomamos un recrédito, dale, muy bien. Ya estoy con ustedes, qué pena con ustedes. Dale, no hay problema. Chicos, ¿cómo vamos? Bien, entendiendo todo. Por suerte. Excelente, todos con su apunte. Yo también estoy tomando apunte, ¿eh? No le estoy teniendo todo el apunte como está haciendo. Igual que ustedes. El año pasado no estuve muy atento y no me quedó claro, entonces este año voy a ponerme atento 100%. De paso voy a saludar al colega Andrés Felipe Valencia, que es un amigo también virtual, aunque lo conocí a él en Brasil en el 2019, cuando estuvimos en Ecuarter Academy. ¿Vas a abrir tu micrófono y saludar? Sí, hola, buenos días, doctor Iranzo, chicos, muy buenos días, un saludo aquí desde Colombia, ¿cómo han estado? Muchas gracias por la invitación, por dejarme aquí también, dejar ver esta super clase de la doctora María Fernanda, que siempre va a ser un gusto escucharla, y obviamente a usted también, doctor Iranzo, siempre va a ser un gusto escucharlo en todos sus tutoriales y en el grupo de WhatsApp donde estamos y compartiendo casos y bueno, aquí poniendo muchísimo cuidado. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va todo? Muy bien, querido Andrés, muy bien, muy bien. No sé si chicos quieren saludar. Yo Oli. tengo... Buen día. Buen día. Buen día, ¿Qué tal? hola, buen día. Buen día.
Muy bien, Hola, hola a todos. muy bien. ¿De qué semestre son? Mirá, los chicos son de quinto, acá son quinto año. Yo no sé cómo es allá en Colombia, pero acá son 5 años de facultad y más o menos tienen entre 22 y 24 años los chicos. Y ahí terminan, ahora terminan, es el último cuatrimestre que hacen, o sea, la última, el Sí. último, en realidad estamos 3 meses y medio activos en clases y ya hacen su práctica profesional obligatoria el año que viene y la tesis para recibirse, tener el diploma. Pero bueno, estas son las últimas clases formales, ¿no? Ya es el último cuatrimestre de clases formales. Así que bueno, están ya en la recta final. Sí, sí, sí. Aquí en Colombia es por semestres, son 10 semestres, pero igual siguen, son los mismos 5 años. Ah, bien. En el 10º semestre, por ejemplo, en la universidad donde trabajo, Universidad de la Amazonia, en el último semestre, en el 10º, hacen lo que aquí llaman pasantías o prácticas, las prácticas profesionales, también igual en periodos de 4 meses, y luego hacen su tesis. Aquí tenemos más opciones, aquí hacen una opción de puede ser una tesis o puede ser una que se llama pasantía profesional, donde los estudiantes pueden tener acceso, pueden conseguir una empresa legalmente constituida de acuerdo a la ley colombiana y lo que hacen es, de acuerdo a un plan de mejoramiento que se tiene, pueden hacer su pasantía para mejorar o para realizar algún tipo de actividad específica que de pronto la empresa requiera. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mira, ¿es una universidad privada o es una universidad pública? Pública, es del Estado. Ah, perfecto. Ah, bien, bien. Es universidad del Estado, se llama Universidad de la Amazonia y como su nombre lo indica, pues queda ubicada en la zona de la Amazonia continental que tenemos acá en Colombia, al sur de Colombia. Hay una sede aquí en Florencia, que es mi ciudad, que queda como a 520 kilómetros al sur de Bogotá. Digamos que en línea recta cerca a Perú Ah, bien. y cerca pues a la Amazonia brasilera también. Ah, bien. Y también tiene sedes en Leticia, que es la ciudad que limita con Brasil, y se está abriendo otras sedes en otras ciudades que quedan inmersas en la Amazonia. San José del Guaviare se llama otra, y Villagarzón en Putumayo, que Putumayo queda muy cerca ya al límite con Perú. Ah, muy bien. ¿Y qué cantidad de alumnos más o menos? Vos me decías que estabas en el último año también. Tus Yo alumnos están oriento, así como. ¿Y qué cantidad de sí, alumnos más o menos tenés? yo en este momento tengo 13 estudiantes en mi curso. Pero sí un curso atípico, realmente vienen muy pocos, porque es aquí digamos, en el plan de materias se hizo una modificación al plan de materias, entonces estos chicos son los que vienen en el nuevo plan y vienen solamente 13, pero digamos que en condiciones normales son 25 a 30 estudiantes los que tenemos en clase. Ahora, obviamente esta pandemia, pues seguramente a todos nos ha pasado que nos obligó sí o sí, o como a veces decimos acá en Colombia, las malas a aprender por esas tecnologías virtuales, que obviamente favoreció muchas cosas, pero obviamente redujo otras bastante, o sea, fueron otras bastante malas. Nosotros aquí todavía no hemos ingresado a presencialidad, todavía Uf, no hemos podido, o sea, desde marzo que empezó todo esto del año pasado no hemos podido, pero wow. ya por ahí el ministerio ya, claro, la vacunación pues aquí va muy bien, los datos de infectados, fallecidos también pues van a la baja. Aquí pues Colombia yo creo que ha sido, a pesar de las dificultades, yo creo que todos los países hemos tenido dificultades con los temas de vacunación, pero digamos que el tema va muy bien, las cifras van para abajo, yo creo que ya dentro de poco ya volvemos a la acción, que es lo que a nosotros Excelente. los veterinarios nos gusta un montón, porque Ah, es definitivamente así. no es lo mismo estar ahí cerca a todos y recordar los amigos y todo esto. Entonces, obviamente Sí, cuidando. sí, seguro, sí, seguro. Es así. Bueno, no estabas cuando yo conté que antes de que entraras, hemos tenido una clase presencial el jueves pasado y ha sido la primera después bueno, yo los alumnos del año pasado no los conocí, por ejemplo, pero este año ya el jueves nos juntamos y éramos una tropa, éramos 30. Tuvimos algunos problemitas ahí con la coordinadora que se enojó un poco, estresada porque, pero bueno, fue lindo porque tuvimos casos clínicos, hicimos cirugía, anestesia,
Maravilloso. Sí, es mm, muy especial las clases personales, ¿no? Mirarte conociendo ahora, mirarte, charlar con los alumnos, compartir un espacio, mostrarles, enseñarles, darle las herramientas, tomá, hacer la ecografía vos, bueno, meté mano vos, ¿no? Que nos pasó la semana. No, para mí es espectacular. Sí, Sí, es muy lindo. yo tengo aquí, aquí en la universidad tenemos una granja, una finca, no recuerdo cómo se llama allá en Argentina, sí, una granja, un campo. Sí, 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 sí. Y entonces yo soy el encargado de la parte sanitaria de los bovinos, y entonces pues a mí me llaman cuando pasa alguna situación y bueno, profesor Andrés Felipe, por favor, venga que hay un problema, podemos traer en la mitad de una clase y bueno, nos vamos a la granja. Ajá, Y yo ajá. siempre digo, bueno, yo hago la primera, yo voy a ir para allá, yo me quito los guantes, me quito todo, ya, listo, háganle ustedes. Aquí Bien. tenemos esa facilidad también de poder hacerlo y siempre es maravilloso. Siempre va a Sí, ser claro. muy maravilloso que uno aprende realmente en esta carrera es haciendo, en esta profesión uno aprende es haciendo definitivamente. Sin dudas, claro que sí, sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y Por la ejemplo, materia tuya, cómo se llama tu asignatura? ¿Cómo es el nombre? yo tengo dos, una que se llama Medicina de Grandes Animales, que viene Ajá, siendo como una medicina interna de grandes animales, son 10 horas a la semana, ajá. tenemos una intensidad de 10 horas a la semana, y tengo otra que es una rotacional que se llama Práctica Clínicas, Bien, donde bien. los chicos hacen 5 semanas en clínica de pequeños, 5 semanas con grandes y 5 semanas en laboratorio clínico, Ajá. y que vienen siendo 15 semanas y la última ya de informes finales y sustentaciones. Bien. ¿Y la edad promedio de tus alumnos? Más o menos igual que la suya, de allá, 20 algo, 22, 21, Bien. 22, 23. Hay unos pues Ah, sí, que de pronto no han tenido la posibilidad de ingresar antes o por alguna situación especial, pues hay unos de más edad. sí, 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 acá también sucede. Hola, Bueno. Puchito, qué pena Bueno, acá saludar. estamos. Excelente, Hola excelente. Bueno, doctora, gracias. bienvenida. Buenos días. Bueno, entonces, les estaba contando de este primer como paso en el proceso ya fisiopatológico, ¿sí? Entonces, si aquí tenemos actividad colagenasa, inmediatamente, digamos, recordando lo que ya vimos, acordémonos que en el cartílago articular, ¿sí? En este pedacito ahí de cartílago articular, nosotros tenemos muchas fibras colágenas, ¿cierto? Acá. Y si estas metaloproteinasas tienen actividad colagenasa, pues fundamentalmente van a empezar a buscar destruir el colágeno tipo 2 de la matriz extracelular del cartílago. Y estas, la 3, la 8 y la 13, destruyen glucosaminoglicanos presentes ¿dónde? Presentes en el líquido sinovial y presentes en la matriz extracelular del cartílago articular, ¿sí? Entonces, empezamos a ver cómo, digamos, cada una de estas proteinasas va a tener, digámoslo así, un efecto lesivo en alguna región de la articulación, ¿ok? Tiene un efecto, digamos ahí, dañino, obviamente, fisiopatológico dentro de la articulación. Siguiendo con nuestros grupos de de proteinasas, entonces vamos a poner la letra C, ¿sí? Y la letra C corresponde a las proteinasas cisteínas. Dentro de las proteinasas cisteínas están las catepsinas. Y dentro de estas catepsinas se mencionan tres que son la B, la H y la L, siendo la B la más patógena del proceso. ¿Qué hace esa catepsina B? Esta catepsina B se encarga de destruir dos cosas: los puentes de unión en el ácido hialurónico
y se encarga de destruir glucosaminoglicanos. Por lo tanto, ¿sí? Afecta la calidad del líquido sinovial y afecta la matriz extracelular del cartílago articular. ¿Qué estamos viendo que pasa con el líquido sinovial? Que pierde sus principales componentes, componentes que le dan su principal característica, que es la viscoelasticidad, ¿sí? Y es un líquido que pasa prácticamente de ser un líquido sinovial a ser un líquido inflamatorio. Se está llenando de interleuquina 1, de factor de necrosis tumoral alfa y de todos estos grupos de proteinasas, ¿sí? Entonces es un líquido ya que pierde esa viscoelasticidad y al perder viscoelasticidad, pierde la capacidad de protección del cartílago y todas estas proteinasas están felices destruyendo lo poco o bueno que quede el líquido sinovial y destruyendo la matriz extracelular del cartílago articular. Entonces, digamos, con la letra C simplemente la puse para ubicarnos, está el grupo de las proteinasas cisteínas, ¿sí? Con la letra D vamos a nombrar a unas proteinasas aspárticas. Estas también son catepsinas y la principal de ella es la catepsina D. ¿Qué hace esta catepsina D? Lo que hace esta catepsina D es ser colagenasa. Y una de las características de su poder, digámoslo así, como colagenasa, depende del pH. Entre más ácido sea el pH, mayor es el efecto de colagenasa de esta catepsina. Por lo tanto, colabora con las metaloproteinasas 1, 2, 9 y 12 en la destrucción del colágeno que hace parte de la matriz extracelular del cartílago articular. Y ya sabemos de dónde viene este pH ácido. Lo explicamos en un principio, es una de las consecuencias de la fatiga metabólica, la acidez. Catepsina D, colagenasa, y su efecto como colagenasa es cada vez mayor en la medida en que el pH se ponga más ácido, ¿sí? Eso ahí es fundamental. Con la letra E vamos a mencionar a la prostaglandina E2. Esta prostaglandina es la principal, digámoslo así, responsable de la sensación de dolor. Porque obviamente, así como llegan ahí vasos sanguíneos a través de la cápsula y la membrana sinovial, pues llegan terminaciones nerviosas. Y esas terminaciones nerviosas obviamente tienen unas fibras sensitivas. Esta prostaglandina desensibiliza esas fibras, bueno, hipersensibiliza más bien estas fibras sensitivas, aumentando la sensación de dolor. Aumentando la sensación de dolor, ¿sí? Esta es una de las razones por las que nosotros, dentro de nuestra terapéutica, consideramos AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, porque hay una producción, bueno, o corticoides o lo que sea que querramos utilizar para desinflamar y para tratar de frenar todo este proceso. La prostaglandina E2 se produce masivamente derivada de la cascada del ácido araquidónico y es la principal responsable de la sensación de dolor, ¿sí? Hipersensibilización de terminaciones nerviosas y hay una sensación de dolor ahí muy importante. De hecho, parte de esa sensación nosotros la vemos reflejada en el nivel de cojera que tenga el animal, en el nivel de disminución del rango de movimiento de la articulación, en la flexión dolorosa, digamos, en la flexión pasiva dolorosa de la articulación o en que exista una prueba de flexión positiva en una articulación, ¿sí? Porque ese dolor está derivado de la presencia de la prostaglandina E2. Con la letra F vamos a mencionar a la fibronectina. La fibronectina fundamentalmente sobre quién actúa.
actúa sobre la cápsula articular, ¿sí? ¿Y qué produce la fibronectina? En la cápsula articular produce rigidez capsular. Ustedes cuando se enfrenten a articulaciones enfermas van a notar esto, ¿no? O sea, uno las toca y se siente digamos, la tensión de la cápsula articular, ¿sí? Lo que les decía ahorita también que tiene que ver, por un lado, el dolor con la prostaglandina, por otro lado, la disminución del rango de movimiento de una articulación depende de qué tan rígida también se empiece a poner su cápsula articular. Porque la cápsula articular es un tejido que tiene que ser muy elástico, es un tejido que tiene muchos fibroblastos que producen colágenos elásticos, ¿sí? Colágenos tipo 1. Entonces, la fibronectina empieza a inducir rigidez capsular y de hecho puede inducir sobre la membrana sinovial y derivado, digamos, de la unión entre la cápsula y la membrana sinovial, que esos fibroblastos empiecen a producir fibrosis de esa membrana sinovial, de la cápsula y de la membrana. Y en la medida en que nosotros tengamos una cápsula rígida que después se empieza a poner fibrótica y una membrana sinovial que también puede caer en este proceso inducido por la fibronectina, vamos a ir perdiendo tejido funcional. Estamos perdiendo cartílago, estamos perdiendo líquido sinovial, estamos perdiendo membrana sinovial, estamos perdiendo calidad de la cápsula articular, ¿sí? Entonces tenemos estos diferentes procesos, digamos, que tienen lugar dentro de la articulación. Con la letra, ay sí, parezco presentadora de concursos de televisión. Con la letra G, FG, sí. Vamos a hablar de otra, digamos, citoquina que se llama la sustancia P. ¿Qué hace la sustancia P? La sustancia P induce en macrófagos y en neutrófilos, ¿sí? Más liberación de interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, es decir, es como un mecanismo de feedback positivo, pero obviamente para la articulación no es nada positivo lo que está pasando. Entonces, la sustancia P liberada por parte de estos sinoviocitos inflamados y fibroblastos inducidos por estrés inflamatorio en la cápsula, ¿sí? Le da la señal a los macrófagos y a los neutrófilos de producir más interleuquina 1 y más factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que cada vez, pues, como que se potencia el proceso, ¿sí? Por un lado o por otro, esas prostaglandinas gobiernan de una manera impresionante el proceso. Con la letra H vamos a mencionar a una enzima que se llama la agrecanasa. Creo que esta no necesita mucha presentación. Su nombre habla por sí solo. Una agrecanasa, básicamente, ¿sobre quiénes va a actuar? Sobre los agrecanes. ¿Y dónde tenemos agrecanes? Agrecanes que ya se han visto afectados por la catepsina B, por las metaloproteinasas 3, 8 y 13, ¿sí? Pero pues bueno, hay aún más para destruir. Así que hay una enzima que propiamente destruye todos estos esqueletos proteicos colaborando con estas otras proteinasas que acabamos de mencionar, ¿sí? Destruye a estos agrecanes. Ahora, ¿qué pasa en nuestro cartílago articular cuando los condrocitos se quedan desprovistos, ¿no es cierto?, de su matriz extracelular? Si los condrocitos quedan desprovistos de su matriz extracelular, el contacto de superficies articulares en una articulación donde, perdóname la redundancia, se ha perdido cartílago articular, ¿sí? Hace que, o sea, el contacto en esos condrocitos hace que se active un proceso que se denomina la apoptosis condrocítica. Yo sé que, digamos, en términos muy patológicos, o sea, muy técnicos de la patología, la apoptosis a nosotros nos la explicaron como una muerte celular programada, pero pues aquí recibe ese nombre. O sea, que cuando los condrocitos desprovistos de su matriz extracelular entran en contacto con otra superficie, se activa el proceso de la apoptosis condrocítica. Entonces, cuando estos condrocitos se mueren, ¿cierto? No contentos con morirse, porque obviamente no está muy programada su muerte.
Estos condrocitos en su proceso de apoptosis condrocítica liberan también interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa, perpetuando un proceso terrible, ¿sí? Hasta el punto en el que cuando se acaba el cartílago, ¿a dónde llega toda esta injuria? Finalmente toda esta injuria va a llegar al hueso subcondral. Y obviamente sobre el hueso subcondral el mecanismo que se va a afectar es la resorción ósea, haciendo que la actividad osteoclástica sea mayor, ¿sí? Y nosotros en las radiografías vemos osteofitos. Son fragmentos de hueso subcondral que se van desprendiendo por todo este proceso de alteración. Y en la terapéutica inclusive hay inhibidores de la actividad osteoclástica que son los bifosfonatos, como el tiludronato, que es el Tildren, el Osfos, creo que allá en Argentina hay un celos, empieza por Z, pucho, no me acuerdo el nombre. Celodrón, sí. Soledrom, está el Soledrón, Soledrom, que también está el Magnabom, que es ok. ácido ibandronato. Ok. Entonces, existen también, digámoslo así, fármacos dirigidos a proteger el hueso subcondral y la injuria hacia el hueso subcondral, ¿sí? Pero desafortunadamente, ¿qué pasa aquí? O sea, vemos que se ha ido perdiendo calidad de la cápsula, calidad de la membrana sinovial, ya ni siquiera se produce líquido sinovial, se va deteriorando la matriz extracelular del cartílago articular, ¿cierto? Entonces estamos viendo todo un proceso terrible, ¿sí? Que destruyó lo que antes era una articulación sinovial. De pronto Pucho les ha compartido a ustedes un libro que tiene un dibujo muy lindo. Yo creería que es probable que Pucho les haya pasado este libro. De Stashak, el Leibniz, bueno, este lo conocemos todos, ¿no? Es prácticamente una Biblia para muchos de nosotros. Perdónenme, yo busco por aquí exactamente la página donde hay un dibujo que a mí, que no lo he recortado del libro, de hecho, para ponerlo, pero me parece fantástico por lo siguiente. Acá, 801. Más para abajito. Que quiero que veamos lo siguiente en este dibujo, que me parece maravilloso. Miren, bueno, avísame ahora, Puchito, del libro de Joint Disease, si lo tienen. Si no, Yo les he pasado un link donde hay más de 100 libros. perfecto. Creo que está ahí, ya me voy a fijar. Creo que sí. Excelente. Entonces, este es el dibujo, ¿sí? Donde nosotros vamos viendo, inicialmente ahí la letra A les muestra una articulación, en este caso un nudo, ¿sí? Mano, pata es un nudo. Una articulación en estado normal. En B, lo que empieza a pasar con la inflamación de la cápsula en la membrana sinovial, todavía el cartílago, ahí pongo la manito, el cartílago todavía se ve normal. Después empieza a ver, miren en la figura C, erosión de las primeras capas del cartílago. Miren la figura D, cómo la injuria va penetrando capas más profundas del cartílago. Y en E, vemos cómo ya queda expuesto inclusive la superficie del hueso subcondral, ¿sí? Y cuando eso sucede, pues puede ser que si entra en contacto una superficie, digamos, una superficie pierde todo el cartílago y la otra también, y entran en contacto huesos subcondrales, se va a producir una anquilosis articular, o sea, esos huesos lo que van a hacer es fusionarse.
Y en esos puntos donde se produce anquilosis, pues mucho menos vamos a hablar de una articulación, porque el proceso va dañando la articulación y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de volverla a llamar articulación, porque todos los tejidos se han perdido. Y eso pasa en diferentes partes, ¿sí? Entonces, este dibujo, bueno, en este libro seguramente lo tienen ahí en este link que Pucho les pasó. Y es muy lindo, pues, como para explicar todo lo que acabamos de ver, ¿sí? Y de hecho yo por eso como que desgloso el proceso en este paso a paso. De hecho yo a mis estudiantes les muestro esta imagen que está tomada de ese libro, que obviamente si uno, digamos, coge la imagen, bueno, perdón, agarra la imagen y se las pone así, pues como que uno dice, uy, ¿qué es todo eso? Pero por eso yo trato de hacer un dibujo medio similar e ir explicando poco a poco qué es lo que pasa con todo este proceso de la enfermedad articular degenerativa, ¿sí? Profe, disculpe, Dime. ¿podría poner ocultar abajo en el cartelito? Ok. Gracias. Este dibujo, como les digo, también está en el libro este, ¿no? En el que yo estoy segura que debe estar en este link que Puchito les pasó. Y bueno, a mí la verdad es que es un proceso que siempre me ha fascinado, me ha cautivado la enfermedad articular degenerativa como proceso fisiopatológico, ¿sí? Entonces, esto es lo que finalmente pasa, ¿sí? Y nosotros después, ¿qué vamos a tener? Obviamente después vamos a tener, como les digo, animales que presentan cierto grado de claudicación, las dificultades, digamos, de movimiento de la articulación, articulaciones que pueden estar aumentadas o no de tamaño de acuerdo al momento en el proceso en el que se encuentren, cambios o no en la temperatura también dependiendo de ese proceso, las pruebas de flexión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero pues finalmente tenemos, digamos, todo un proceso fisiopatológico terrible para la articulación. En este caso, pues articulaciones de tipo sinovial, ¿sí? Yo tengo por aquí, eh, mm, creo que está acá, ¿cómo es que se llama? Acá. Algunas radiografías que muestran, digamos, cambios en sus articulaciones, porque pues finalmente nosotros tenemos que apoyarnos con la imagenología. Perdón, aquí un segundito. Entonces, aquí. Entonces, fíjense, por ejemplo, me imagino que en Argentina es igual que en Colombia. Tenemos el gran problema, ¿sí? Del esparavan óseo, la osteoartritis intertarsiana distal. Entonces, es una articulación, aquí vemos afectadas la intertarsiana distal y la tarsometatarsiana. Vemos que la más afectada es la intertarsiana distal. Hay focos de esclerosis con focos de lisis, con pérdida del espacio, con desprendimiento de osteofitos, ¿sí? Con muchos cambios dentro de esa articulación. O sea, obviamente y desafortunadamente, no sé, la experiencia de Pucho en esto, cuando un caballo nosotros lo encontramos con un proceso articular degenerativo, desafortunadamente ya tenemos muchos cambios imaginológicos. ¿Sí? Casi nunca, miren por ejemplo, esta es la misma, el mismo paciente, pero miren cómo se deforman esos huesos ahí en este proceso, ¿no? Y cómo las articulaciones pues se ven definitivamente afectadas por este proceso. Entonces, de manera desafortunada, cuando nosotros encontramos estas imágenes, no hay mucho por hacer, ¿sí? Yo soy partidaria de la terapia regenerativa en las articulaciones y ahí pues ya, por eso les decía ahorita, bueno, la experiencia por ejemplo de Pucho, pero creo que cuando un proceso ha destruido tanto el cartílago y ha dañado tanto una articulación, la terapia regenerativa puede no tener tantos beneficios como podría tenerlos si, por ejemplo, a ver, si por ejemplo nosotros detectáramos una articulación en este estado, en el estado del centro, digamos aquí, ¿sí? Si nosotros lográramos tener o capturar, digámoslo así, un caballo en este estadio del proceso,
creo yo, donde solamente hay inflamación de la cápsula, inflamación de la membrana sinovial, creo que la terapia regenerativa sería la respuesta ideal. Sin embargo, creo, pues por eso digo, pues eso es experiencia de los clínicos, que de acuerdo al proceso, ¿sí? No sé qué tanto beneficia la terapia regenerativa cuando ya se afecta el cartílago y ya se han, digámoslo así, afectado capas del cartílago y tenemos ya articulaciones en este estado. ¿Mm? Creo que es poco lo que la terapia regenerativa nos puede ayudar, ¿sí? Por ejemplo, a ver, está. Cuando ustedes, a nosotros nos pasa con los caballos nuestros, cuando uno empieza a ver como que este ángulo aquí se vuelve precisamente así, no es tan redondito, sino que se vuelve un ángulo aquí, para nosotros esos ya son cambios a considerar, ¿sí? En nuestros caballos criollos sobre todo, ¿sí? Bueno, vistas dorsoplantares del tarso. Aquí lo mismo, un proceso mucho más leve que el de la imagen anterior, pero de todas maneras un proceso donde mostramos cambios en esa articulación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, miren, mucho más marcado en esta metatarsofalangica, es un posterior. Entonces vemos aquí un proceso muy severo y los nudos son articulados. Y se trabó, pensé que era yo. Vamos, ya vamos a esperar. Tranqui, tranqui, tranqui. Ya le vamos a decir que nos vuelva a mostrar. Hola, hola, Mafe. Está trabado. Tranquilo. Un ratito. Ya le mando un mensajito. A ver si... Profe, Sí. ¿me puede repetir cómo se llamaban esos fármacos que protegen el hueso subcondral que dijo que empezaban con Z? Ah, no, protegen el hueso. Perdón, me tengo que haber perdido, que empiezan con Z. Eh, los Solendrón, ¿puede bisfosfonatos. ser? Los bisfosfonatos. A ver, hueso subcondral o el cartílago. Discúlpenme, específicamente la pregunta es, cuando me preguntó a mí el nombre de los Claro, productos, exactamente. esos son los famosos bifosfonatos. Ah, Bifosfonatos. bien, Voy a hablar bien. mucho de eso. Está el Tildren, que es el ácido Eso. tiludrónico, que fue el original. Y después acá en Argentina hay uno que se llama Soledrón, del laboratorio Agrofarma, que es ácido soledrónico o celato. Y después también en Argentina tenemos uno que se llama Magnabone, que la droga es ácido ibandrónico o ibandronato, que de la misma forma se puede nombrar. O ácido ibandrónico o ibandronato. Gracias, profe. Eh, en el caso de la semana pasada, el caballo que tenía un osteofito, no, ha perdido conexión MAFE totalmente, ni siquiera me contesta los mensajes. El caballo que vimos en la femorotibial-rotuliana, la región femorotibial medial, donde hice la ecografía, que teníamos ese receso con líquido, con osteofito. ¿Recuerdan? Todos me preguntaron, bueno, ahora está contando por qué se produce, y ya cuando hay un osteofito es porque ya hay un compromiso óseo también, más allá de que no se está en contacto todavía los huesos, pero de cierto modo el hueso, en lugares donde puede distender, donde puede ocupar más espacio, se van haciendo los famosos osteofitos. Hay regiones que no lo puede hacer, ahí se complican más. Por lo que en esas regiones, en vez de agrandar su tamaño, lo que hace es engrosar el subcondral. Y bueno, también tiene consecuencias porque el pobre cartílago, en vez de estar amortiguado por un subcondral, sería como la cama, es como el elástico de la cama. El pobre cartílago queda apoyado en un colchón durísimo y bueno, se rompe, se aplana y ahí pasamos al colapso articular y bueno, ahí, sí, Andrés, contame.
Hola, Doc. Acabo de llamar a la doctora Mafe y que tuvo un problema de conexión completo en toda la universidad donde ella está. Oh, bueno. Que se cayó absolutamente todo, inclusive me tocó llamarla 3 veces porque no entraba la llamada, pero que ya está reiniciando el sistema, que un par de minutos, por favor. Bueno, gracias. Qué bien, hoy tenemos una conexión directa. Gracias, estimado Andrés. Vale, Bueno, doctor. espectacular. Bueno, venimos muy bien. La verdad que es fino este tema, pero está bueno un día haberlo estudiado así de fino, ¿no? Siempre está bueno. Y uno al final va detectando signos clínicos, como los que los estoy entrenando a ustedes, para que sean detectives de signos clínicos. Y bueno, acá tenemos dolor, efusión, rigidez articular, aumento de tamaño de la articulación. Siempre todo esto está resumido en la claudicación, ¿no? Lo que estamos estudiando mucho nosotros permanente, ¿no? Entonces está bueno, la verdad que está súper bueno. Bueno, esperemos un ratito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Van bien? Hace rato que no llenaba tantas hojas. Llevo una, dos, tres carillas y media llenando de teórico. No, ninguna pregunta. Este Bueno. tema también nos lo explicó muy fino el Pancho. Ah, mirá qué bien, muy bien, qué bien. Es un tema que yo, la verdad, que siempre me ha costado. Por suerte, yo sé que lo da el Pancho, así que yo no lo doy, porque ni siquiera yo lo conozco tan fino. Conozco más la signología, ¿no? Que por ahí no está explicada y uno no la entiende. Mafe habló de las vellosidades sinoviales. Y en cierto modo, cuando todo este proceso es más leve, cuando es un proceso leve, las velocidades atrapan estos, que a mí me gusta y yo creo que a ustedes les va a quedar más en la cabeza cuando todos estos sistemas enzimáticos, ¿no? A través de citoquinas principalmente. Están también el cartílago empieza a fragmentarse y hay pedacitos de cartílago, o sea, de matriz extracelular y todo lo que sea físicamente como una arenilla, como parte de ese cartílago que se está rompiendo, a lo que yo llamo escombro articular, o en inglés shedding debris, escombro articular. Y este escombro articular también, por una cuestión física, estimula a la membrana y le dice, liberá y destruí, por favor, porque necesitamos todas tus citoquinas. Entonces, esta escombro articular, estos pedacitos de cartílago que están tocando la puerta de todas estas células para que se produzcan citoquinas y perpetúe la enfermedad articular degenerativa, cuando son en escasa, cuando son en poca cantidad, se va a la parte más declive y son atrapados por las membranas, sino por las vellosidades. Por eso está bueno, de cierto modo, dar un poco de reposo al caballo, que hoy por hoy ya no existe más los reposos estrictos, los reposos van con caminatas de salud, pero sí que deje de hacer el ejercicio fuerte que estaba haciendo, que lo llevó a ese estado en el cartílago articular, y para darle tiempo a que primero que se baje la actividad de todas estas sustancias. Ahí está Mafe. Ahí está Mafe. Mafe, hola, volviste. Sí, se fue todo el internet, no sé, pero bueno, creo que ya Excelente, ahí va. buenísimo. Alcanzamos, ¿dónde quedamos en lo de las radiografías, Sí, cierto? estábamos en la radiografía que tenemos sobre, bueno, todos los procesos que se producen ahí. Así que Sí. seguí con la última vez. Tenías un tarso, una intertársica proximal ahí entre el central del tarso y tercer Sí. tarsal. ¿Mm? Les Esa quería estaba. también No, sí, mostrar, no me acuerdo. No me acuerdo. Dale. sí, les quería mostrar también cómo se ven estos cambios en las ecografías, que pues obviamente como bien lo han visto con Pucho, pues es una herramienta tremenda a considerar. Por ejemplo, este caballo era un caballo, el veterinario a cargo del caballo me llama a mí a hacer la ecografía.
Era un caballo que tenía una historia de una cojera de un posterior derecho, como entre grado 4 y 5 de 5. Eh, Aquí habían dicho que, bueno, inicialmente lo vio un veterinario que dijo que era una torcedura y le habían mandado como tratamiento hacerle paños de agua caliente con sal inglesa. Em, el caballo siguió mal, llamaron a este veterinario, sacó las radiografías. En las radiografías se veía como este aumento del contorno de la articulación, se veía este fragmento por acá. em, el fragmento después ya se vio que estaba muy relacionado como con la entesis del colateral, ¿sí? Pero digamos, y bueno, había cambios aquí en el contorno de P1, lisis por acá en este contorno del metatarsiano. Sin embargo, fíjense las imágenes de ecografía. Aquí vemos el cóndilo metatarsiano, ¿cierto? La eminencia intercondilia. Miren la cantidad de líquido acá, cómo se aumenta, o sea, está súper aumentado. Engrosamiento capsular. Miren la hipertrofia de vellosidades. Miren acá cómo se ve de linda esa hipertrofia de vellosidades sinoviales, ¿sí? Y esta gotita que ustedes ven acá, eso se llama una hernia sinovial, ¿sí? Cuando hay tanta distensión de la membrana sinovial, la membrana se hernia hacia la cápsula y forma estas gotitas, ¿sí? Como estos espacios que se denominan hernias sinoviales. Entonces la articulación se muy, muy gruesa la cápsula, llenísima de líquido, ¿sí? Con hipertrofia muy marcada de vellosidades sinoviales. Todos cambios inducidos por un proceso articular degenerativo. Y en teoría el caballo había sido tratado por una torcedura, ¿sí? Aparte tenía una entesopatía tremenda en un ligamento colateral, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas siempre acostúmbrense, y creo que Pucho seguramente les habrá insistido en eso. Los procesos diagnósticos ojalá siempre incluyan las imágenes de radiografías y ecografías. O sea, ojalá podamos siempre involucrar, digámoslo así, las dos ayudas porque siempre nos va a pasar que digámoslo así, nos brinda una información y la otra, pues otra y tenemos ya un diagnóstico muchísimo más completo. En el caso, por ejemplo, bueno, este no tanto porque este es más de unos ligamentos. Rodillas, por ejemplo, yo no sé si Pucho va a estar de acuerdo conmigo en lo que yo voy a mencionar. Yo considero que la imagenología de la rodilla, el 80% de la información lo da la ecografía y el 20 a 25% la radiografía, a no ser que tengamos pues una fractura de la patela o no sé, una fractura de la eminencia tibial o cosas ya muy específicas pues de huesos. Realmente yo creo que aquí es una de las articulaciones que más exige complementar las dos ayudas, ¿sí? No sé si lo sepan, pero estas lineecitas que ustedes ven aquí en el peroné son centros de osificación incompletos. Así se llaman, no son fracturas del peroné. La mayoría de personas piensa que son fracturas del peroné. Puede haber de 1 a 3 centros de osificación en el peroné. Este es un caso particular donde hay 3 centros de osificación incompletos. ¿Sí? Entonces no se vayan a confundir con fracturas del peroné y así creo que Pucho va a estar de acuerdo conmigo, si un peroné se fracture, eso no va a dar clínica, o sea, no tiene cómo dar así una clínica específica. Cuando hicimos la radiografía vimos estos, digamos, aparentes osteofitos por acá, pero cuando hicimos las ecografías, miren cómo el cóndilo, la tróclea femoral medial está prácticamente sin cartílago, solo tiene aquí este poquito de cartílago, la tróclea lateral sí todavía conserva más cartílago, ¿sí? El menisco despedazado, o sea, no tiene ni forma de menisco. Los meniscos generalmente son pues triangulares, esto es un caballo cuarto de milla, o sea, tendría que ser enorme, ¿sí? Osteofitos proyectados, creo que Pucho hace poquito algo publicó de esto, osteofitos desde el cóndilo femoral medial hacia el receso femorotibial medial. Aquí tenía también, bueno, a pesar de que la superficie de entesis del colateral medial es irregular, esto sí es un entesofito ahí, líquido alrededor del ligamento cruzado craneal,
Acuérdense de esta imagen, por ejemplo, o sea, este caballo, esta yegua tenía una entesopatía del ligamento cruzado craneal, ¿sí? Fíjense acá, estas imágenes que vemos acá, ¿sí? Pueden ser inespecíficas, pero ya cuando hacemos la ecografía, pues nos damos cuenta de muchas cosas. En el cuerno caudal del menisco, miren, casi que colapsado, o sea, como luxado, protruido el menisco hacia caudal, ¿sí? De la yegua. Y es que de hecho, si nos fijamos en el espacio que hay en esta radiografía, por ejemplo, entre el cóndilo y el plato tibial es mínimo el espacio que hay acá. Los meniscos también son un área importante de evaluación en esta región y pues de evaluación ecográfica, porque en las radiografías no vamos a ver nada, ¿sí? Entonces, siempre las ecografías van a ser un complemento muy, muy importante, digamos, en el diagnóstico de la enfermedad. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, si se entendió. Súper, Sí, se la entendió verdad, perfecto. muy bien, Mafe, me Sí, encantó. muy claro. Sí, justo lo que estabas diciendo del posteo que hice la semana pasada, por suerte lo hice con ellos, con los alumnos de la facultad. Llegó un caballo a hacer Ajá. un examen y por curiosidad miramos la femorotibial rotuliana que no nos había dado, no nos había dado mucha sintomatología para observarla. Bueno, en realidad el caballo fue con un sesgo, me mandaron a que hiciera un examen de testículos. Que los testículos subían y el caballo tenía crónicamente, descansaba de los miembros posteriores y que los testículos subían. Entonces, también el clínico me mandó a hacer ecografía de testículos. Por supuesto, no encontramos nada, pero hicimos una transrectal, que tampoco encontramos nada en el transrectal, y ahí se me activó estoy empezando a investigar la entrada de todo lo que sea el cordón espermático al anillo inguinal interno, que no hay mucho de eso, la verdad que no hay mucho, no hay Ujú. imagen, no hay, no tiene mucha relevancia, pero no hay imágenes, ¿no? Pero bueno, se me planteó la duda. Y habíamos terminado toda la parte, porque hicimos un examen clínico por ahí no muy profundo, pero empecé a revisar el lomo, la grupa, todo, y en un momento dije, bueno, les voy a mostrar cómo se ve la femorotibial rotuliana. Y ponemos el ecógrafo ahí, tenía un osteofito En contraste. enorme. Y cuando miré tenía un receso aumentado, o sea que no había sido buena la inspección. ¿No? Sí, Bueno, está total. bueno. Sí, está bueno con los alumnos que sucede. Y ellos empezaron a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Qué es esto? Bueno, y yo les nombré la palabra osteofito también y vieron el menisco, así que estuvo buenísimo que ahora me estés confirmando ese tema. Bueno, a ver chicos, ¿alguna pregunta para Mafe? Aprovechémosla un ratito más. Y sumamente agradecido, Mafe, estuvo hermosa tu clase. Me tomé 3 carillas de Ah, apuntes, porque a mí me cuesta este tema. buenísimo. Nunca lo hilé fino. Tengo otro punto de vista más clínico, pero me encanta esta parte biomecánica, repasarla de vez en cuando. Bueno, chicos, preguntas. Dicen que se entendió todo, Sí, están que no hay contentos. preguntas. Oh, ¿qué les pasa a mis No, pues alumnos hoy? con todo gusto. Con todo gusto, Puchito, cuando necesites, nos volvemos a encontrar. Podemos hacer otro. Oh, se fue. La Se le volvió perdimos. a ir. La perdimos a Mafe. Bueno, apenas entre la vamos a despedir. Y ahí está, Mafe, perdón, que las Hola, últimas palabras te ¿se fuiste. volvió a ir? Repetí. Sí, ahora volviste. Repetí. Hoy no se vuelve ¿Soy a solo cortar. yo? Sí, solo tú, Mafe. Hola, Sí, yo te escucho. Hola, ¿se oye? hola. Sí, No, Mafe, se no. escucha. Hola, ¿escuchás? No, no. Escucho. Hola, es ella. No, nosotros sí te escuchamos bien. Hola, Mafe. No, tiene muchos problemas, Mafe, Sí, Hola, Mafe, Mafe. hola, Ay, Dios. te escuchamos. Hola. Bien ahí, abren sus cámaras muy bien para que el Mafe le vea las caras. A mí me gusta, cuando me doy clases para ella, le digo a los chicos que abran, por lo menos una vez en la vida, mirarles las caras. Así que abren un ratito todas las cámaras, porfa. Le vamos a despedir a Mafe y en un ratito más vamos a tomar un recreíto. Yo me voy a ir a poner la vacuna y los voy mandando cuando estoy volviendo. ¿Les parece? Bien, hay varias
respuestas que hemos tenido del caso de la semana pasada, ¿no? Justo Mafe mostró ese menisco destruido, y yo estoy de acuerdo con ella. Para mí la femorotibial-rotuliana es 80% imágenes ecográficas. Clínica ecográfica y algunas cositas las vemos con el equipo de rayos, pero por suerte lo que menos necesitamos es el equipo de rayos, ¿no? Que es el más caro, y durante muchos años hemos utilizado la radiografía y no veíamos mucho. Es más, yo les voy a decir la verdad, en 25 años de profesión he estado 18, 16 pensando en que no había patologías en la femorotibial-rotuliana y que eran muy sutiles. Sin embargo, hoy por hoy nos llevamos por delante un montón, como nos llevamos con ustedes, un montón. Ya colegas que son más adultos que yo me han derivado caballo diciéndome, no sé lo que tiene, fíjate revisado, y solamente mirando vi que había líquido ahí, y caballos que tenían una claudicación de 2/5, 3/5. Entonces, Mucho, si uno no... a mí me entró la duda de que ella Sí, dijo que le habían puesto paños con sal inglesa. bien. Dos Sal temas, inglesa. Sofi. Ahí, dos temas importantes. Primero, no vamos a hablar mal de los colegas. Ahí viene, esa es la primera. Cada uno tiene su criterio, porque cada uno tiene lo que aprendió. Y por ahí ese colega no aprendió a hacer un diagnóstico, que es lo que yo intento con ustedes, intentar llegar al diagnóstico, más allá de que muchas veces la inexperiencia, la falta de pasión y de gusto por algunas regiones, hacen que uno no vaya más fino en el tema. Entonces se queda con lo que aprendió, y bueno, este colega habrá hecho, bueno, tiene un esfuerzo articular o entorsis, que le llaman también, entonces ponerle pañitos de agua, porque en realidad él no tiene más herramientas, recursos para ir más fino. Y eso de cierto modo vale. A ver, porque quizás no le interesó antes. Hoy por hoy estamos yendo mucho más fino, como la charla que nos dio Mafe hoy, y con el tema de los complementarios y con el tema de la biomecánica, como yo estoy a ustedes tratando de ponerle la semillita, que el día de mañana vean un caballo y hagan un diagnóstico presuntivo solamente con mirarlo, ¿no? Y ahí yo subí ayer justo un caso que tuve, que creo que lo pasé al grupo, no sé si ustedes lo vieron, el del problema de las músculos femorales. He tenido una lluvia de preguntas, pero hubo una buena en redes sociales. Y el colega, que no sé si es colega, porque al final no sé qué es, me pregunto, ¿de verdad puede hacer un diagnóstico mirando con la biomecánica? Y la verdad es que me gustó la pregunta, porque si el que no conoce la biomecánica y no tiene un poco de experiencia, yo le digo esto, yo cuento que solamente con un análisis biomecánico puedo saber cuál es la palanca que está fallando, qué tipo de contracción está fallando, si puede ser neurológico o muscular o algún trauma. No te creen, o sea, te dudan, dicen, pará, este me está verseando. Entonces al colega o a la persona esa le dije, mira, no puedo explicarte por Instagram lo que he aprendido, pero anda a mi canal de YouTube y fíjate que yo tengo una charla sobre la normalidad y vas a aprender un poco de biomecánica. O sea, que para terminar de redondear la primera parte de que no hay que hablar mal de los colegas, que es lo que yo les tengo prohibido, que no tenemos que hablar mal de los colegas, hay que respetar lo que el colega conoce del tema, y que nosotros conozcamos un poco más no nos hace mejores, para nada nos hace mejores. Tenemos otra herramienta que él quizás no pulió, no fue hasta fondo, pero eso no significa que él sea un mal colega, ¿no? Es lo que quiero que todos tengan. No hay que hablar mal de los colegas. Justo él no sabía bien ese tema, y nosotros lo sabemos. No nos hace mejores eso. Por eso está bueno, y vuelvo a repetir, que vale la interconsulta. Los clientes no son de nadie, el cliente puede ir y consultar y puede encontrar una respuesta en otro colega. Más allá de que el ego de nosotros nos sentimos un poquito mal, porque hay una competencia en nuestro espíritu de decir, bueno, yo quiero saber más, y por ahí viene otra persona y sabía eso, y por suerte yo he tenido miles de personas que han sabido mucho más que yo, y en cierto modo lo he tratado de canalizar para sumarlo a mí, aunque tenía mis sufrimientos, ¿no? Mi ego a veces, por supuesto, somos humanos y tenemos un instinto competitivo muchas veces. Pero eso no nos tiene que hacer que odiemos al colega que sabe más. De cierto modo lo dejamos fluir, sabe más, necesito seguir aprendiendo, que sea como el botoncito que diga necesito seguir. Y eso va a ser hasta la muerte. Nosotros vamos a seguir teniendo personas que nos enseñan
en todos los rubros. Entonces, perdón Sofi, perdón Mafe, vos volviste a clase, ¿estás ahí? No sé. Sí, Que sí, en veo realidad que hay una pregunta. sí, estábamos charlando de por qué el colega había dicho que le pusiera pañitos con sulfato de magnesio, o sal Sí, inglesa. Entonces yo les estoy contando que hay hasta un punto y no estudian más porque creen que con los que está funciona. Eso no significa que sean malos y no. que tengan ellos. Tenemos que dar forma. Lo que sí creo yo no, Sí. que es importante, porque sí, definitivamente nosotros decimos acá algo así como, no es pecado no saber. Creo yo que el pecado es que si yo sé que no sé, debería ser capaz de reconocer, como dices tú, que hay colegas que saben más y que me pueden ayudar. Eso a veces en nuestro medio por lo menos pasa mucho eso, que hay veterinarios que de pronto por no, entre comillas, no quedar mal con el cliente, no perderlo, o suponer que el conocimiento que tienen es suficiente, pueden estar obviando una parte importante del diagnóstico. Porque pues obviamente era un caballo que evidentemente, o si de repente él ve que en 5 días los paños de sal inglesa no resuelven nada, pues de repente sí sea mejor llamar a otra persona. Pero de hecho, inclusive el veterinario que tomó las radiografías y todo, ya fue, no sé cuánto tiempo había pasado, mucho tiempo, y el propietario ya estaba como pensando, bueno, los paños de sal inglesa parece ser no son suficientes. Entonces, en nuestro medio a veces pasa mucho eso y yo también le insisto mucho a mis estudiantes en eso, en que no está mal no saber, pero y lo importante de recurrir a colegas que estén más especializados para que pues puedan ayudar a los pacientes, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Agustina dice que si las vellosidades se ven por eco, sí, de hecho ahorita estábamos viendo una imagen donde yo les mostraba así cómo se ven. No hay vellosidades en la cápsula, o sea, las vellosidades le pertenecen a la membrana sinovial. Entonces, cuando tú ves hipertrofia de vellosidades, sabes que son vellosidades de la membrana sinovial. Eh, digámoslo así que la membrana sinovial normal tiene unas vellosidades, pero ecográficamente esas no se ven. Cuando tú ves esas vellosidades así grandotas es porque están hipertrofiadas y han pasado por un proceso inflamatorio importante. No saber si esa sal inglesa, sí, la sal inglesa tiene características desinflamantes, digámoslo así. Obviamente, al ser sal, funciona muy bien, pues digamos, como generando como yo, sí, es higroscópica, ¿no? Nos ayuda, Osmótico. digamos, a sacar Tiene efecto líquidos, osmótico. es osmótica, ¿sí? Y nos ayuda, digamos, en ese sentido. De hecho, en situaciones, digamos, locales, ¿no? Como tratamiento local es muy bueno. Aquí, por ejemplo, incluimos a veces alguna flor de caléndula, por ejemplo. La flor de caléndula es antiinflamatoria, es cicatrizante, o el árnica también es una planta, digamos, antiinflamatoria. Entonces, para cosas locales, pues funciona bien, pero para procesos, pues obviamente como este, evidentemente se estaba quedando, digámoslo así, corto el tratamiento. ¿Mm? Perfecto. Sal inglesa es sinónimo de Epsom sal o sal de Epsom y es lo mismo que un sulfato Mm. de magnesio que se utiliza en los Sulfato de cascos. magnesio, sí, así ¿Mm? que Se utiliza en los cascos también, ¿no? Es bastante bueno exactamente. cuando tenemos un problema de pie. Más que nada, la verdad que en aparato locomotor que no sea pie, yo nunca receté sulfato de magnesio, nunca en mi vida, paños de sulfato de magnesio, nunca. Pero bueno, no importa. Hablando de lo que ahí está bueno lo que acabamos de charlar, Mafe, porque va en la actitud que tiene una persona. Y por ahí los estudiantes, que yo hago una crítica sobre mis estudiantes, más que nada porque, como les he contado, he sido presidente del colegio veterinario y por ahí hemos tenido mucho problema con los veterinarios nuevos, porque tienen una Ujú. arrogancia y Mm. creen que son los dueños de todo, porque bueno, cuando uno es joven tiene esa actitud de arrogante, y después se va dando cuenta Total. que no es así. Bueno, y ahí nace la famosa la Kruger, ¿no? Y el estudio de un Kruger que yo vengo hace años contando, de que en la Universidad de Cornell un grupo de Dunning y Kruger juntaron a sus alumnos, como están ustedes acá, y dijeron, bueno, yo sé las características de cada uno. Y le hicieron preguntas. Y los que eran arrogantes, estaron que la tenían reclara, que no necesitaban más ayuda, eran
la verdad que de terror. Y los que eran realmente buenos mantuvieron su duda, querían seguir aprendiendo. Entonces, esa que yo quiero que transmitirle a mis estudiantes. Uno siempre tiene cosas para aprender. En cada frase que lee, por más que lo leí 10 veces, escucho, atención. Siempre hay que aprender, eliminar la arrogancia. Una charla muy buena que da un profesor de Córdoba que se llama la broncemia. ¿Alguien escuchó sobre la broncemia? Yo cuando me dijeron broncemia digo, ¿qué significa? Creerse un bronce, creerse una estatua, son tan arrogantes. Y tenemos problemas en las universidades sobre la arrogancia epistémica, que es los profesores que no quieren aprender más y no les interesa que le digan cosas nuevas, que es lo que yo pedí disculpas a principio de año y que les dije, quizás dentro de 10 años todo lo que les estoy contando ahora, o muchas cosas, sean al revés. Entonces, denme la chance de que lo que les enseño hoy puede cambiar, ¿no? Que es un poco la idea de tener esta mente abierta. Vaya a saber cuando seamos grandes cómo nos vaya, Mafe y estimado Andrés Felipe Valencia, pero porque uno mantiene por ahí uno es rígido cuando es docente. Pero bueno, yo les invito a que no seamos rígidos, que dejemos que podamos aprender, que dejemos de las mentes de los jóvenes, ¿no? A través de las preguntas que nos hacen. No sé si alguien quiere agregar. Ya está, esta es la miscelánea extra de la inteligencia emocional que me encantó agregar. Sí. Sofía hace una pregunta con respecto a la terapéutica. Si te parece, Pucho, hagamos una clase de terapéutica. Sí, me encantaría. Sí, sí. ¿Sí? Y hablamos de eso porque los corticoides, sí, obviamente, bajo ciertas circunstancias pueden ser contraproducentes, pero siguen siendo uno de los tratamientos número 1 de elección, que hay que saber manejarlos, son dependientes de la dosis, de la frecuencia de aplicación, o sea, tenemos que ser muy cautelosos con eso, pero siguen siendo eso, ¿no? Así que te propongo, Pucho, y si quieren, hacemos toda una discusión, pues discusión en el sentido académico de la terapéutica de la enfermedad articular. Me encantaría. Dale, ahora yo voy a dar una clase de nudo y de tendones y ligamentos después que termine ahora, después que me vaya a vacunar, porque tengo que irme a vacunar ahora. Y la semana que viene vamos a tener práctico en la universidad. También nos llega un caballo para hacer un examen de la femorotibial-rotuliana, justamente. Pero la clase siguiente, cuando tengamos online, arrancamos con esa parte terapéutica. ¿Sí? Me encantó la idea, chicos. Me avisas y organizamos. Excelente. Bueno. Muchas gracias, Puchito, y gracias a todos. Hermosa tu clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Mafe. Gracias a todos. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Andrés, gracias por estar. Cuando quieras estar, yo doy todos mis jueves clases. Si estás sin problema, te invito. No tengo problemas, ¿eh? Gracias. Cuando doy mis clases online, por supuesto, porque ahora como vamos a tener clases prácticas, pero es un placer tenerte y bueno, vamos a charlar ahora. Si tenés algún tema que me quieras dar, me encantaría. Así corto algo de bovinos. Tenemos la parte de bovinos también, que yo no y la da la otra colega que está en clase, que sé que es algo que eres fuerte, ¿no, Andrés? Un poco más, sí, un poco más. Aquí hay más ganadería que caballos. Bueno. Y también, inclusive yo lo comentaba hace unos días ya larguitos, que tengo una clase, creo que está muy chévere, preparada sobre ecografía de abdomen y tórax en caballo. Ah, muy bien. Y últimamente la he reformado con unas imágenes de casos clínicos que he atendido últimamente, y creo que publiqué uno en Instagram, creo que hace unos 2 o 3 días, con unas imágenes hasta excelente. Interesantes, creo que quedaron chéveres. Y los jueves estoy desocupado por la mañana, cuando quiera, con muchísimo gusto, doctor. Excelente. Bueno, cuando dé el teórico de cólico, te voy a invitar para que nos muestres todo lo que sea abdominal, todo lo que sea, que la semana pasada también los caballos que tuvimos ahí le hicimos también una ecografía tras abdominal, pero qué mejor que nos cuentes vos con un teórico. Así que bueno, formalmente invitado el profesor Andrés Felipe Valencia, agradecemos tu presencia y te vamos a explotar también. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Lo que pueda colaborar, con mucho gusto, doctor. Excelente, Andrés. Bueno, nos vamos a tomar un recreo. Chicos, yo les aviso cuando esté volviendo a mi casa. Yo creo que va a ser 40 minutos, 1 hora, entre que voy y me vacuno. ¿Estamos? Feliz día para todos. Muchas gracias. Chao, Andrés. Chao, muchas gracias. Chao. Chicos.